Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y a salvo en sus casas. Bienvenidos a nuestra primera clase online. Vamos a continuar con las clases, solo que ahora van a ser en línea. Igual yo les voy a explicar cómo normalmente lo hacemos en la clase y si tienen preguntas igual me pueden escribir. Entonces, para comenzar, primero quiero que ustedes me digan qué piensan sobre el coronavirus. Acá abajo hay estas expresiones para que ustedes tengan un ejemplo de cómo explicar. Yo les voy a dar mi ejemplo. Dice, yo pienso que es muy malo el coronavirus porque afecta a muchas personas, trae muchos problemas y muchas personas están sufriendo. Entonces, esta respuesta quiero que me la escriban en su cuaderno y después la vamos a compartir. Después tenemos lo que son los adjetivos. Es importante que los recordemos, ¿verdad? Acá está el primer ejemplo. Dice, pienso que el coronavirus es horrible. Horrible es el adjetivo. Un adjetivo lo que hace es que describe al sustantivo, que en este caso es el coronavirus. Y como el coronavirus es una palabra masculina y singular, entonces el adjetivo también está en masculino y en singular. Después tenemos otro ejemplo. Dice, en mi opinión, el coronavirus es terrible. Terrible es el adjetivo y está describiendo al coronavirus, que es el sustantivo. Y terrible significa muy malo. Entonces es importante que recuerden el género y el número de los adjetivos. Después tenemos una conversación. Acá es una conversación entre una abuelita y su nieta, y ellas hablan sobre lo que es el coronavirus. Abuelita, todo esto me parece horrible. ¿A ti qué te parece el coronavirus? Me parece terrible porque hay muchas personas enfermas. ¿Y a ti qué te parece? Me parece malo el coronavirus porque muchas personas están sufriendo. Sí, ¿y qué te parecen las decisiones que tomó el presidente? Me parecen decisiones correctas porque ayudan a evitar el coronavirus. ¿Y a ti? Me parecen difíciles, pero buenas, porque no podemos salir de casa, pero esto ayuda a que las personas no se contagien. Sí, ¿y qué piensas que está pasando? Me parece que muchas personas están muriendo. ¿Y tú qué crees que va a pasar? Me parece que vamos a tener problemas económicos. Sí, qué difícil. Ojalá todo mejore. Muy bien, entonces después de la conversación vamos a unir con una línea, ¿verdad? Ustedes pueden leer la conversación otra vez y entonces dice, lee la conversación y di cuál es un sinónimo de me parece. Entonces ustedes van a unir con una línea cuáles son los sinónimos de me parece. Acá tenemos diferentes opciones. Entonces de estas opciones, ustedes me van a decir cuáles significan lo mismo o son sinónimos de me parece. En la siguiente diapositiva, acá dice, en la siguiente diapositiva están las respuestas, pero primero necesito que la escriban en su cuaderno y ya después ustedes comparan lo que escribieron con la respuesta que está en la otra diapositiva. Y entonces las respuestas serían las siguientes, ¿verdad? Me parece es sinónimo de pienso que, en mi opinión, creo que y opino que. Todas estas expresiones significan lo mismo y todas se utilizan para lo mismo, ¿verdad? Entonces es cuando nosotros queremos expresar opinión, cuando queremos expresar sentimientos, cuando queremos explicar sobre algún tema y decir lo que pensamos, ¿verdad? Entonces podemos usar pienso que, en mi opinión, creo que, opino que o me parece que es la que estamos aprendiendo hoy, ¿verdad? Después, quiero que lean la conversación otra vez y respondan las preguntas en su cuaderno. Aquí vamos a hacer lo mismo. Ustedes escriben las respuestas en su cuaderno y después van a comparar con las respuestas que yo tengo aquí en la presentación. Entonces, la primera pregunta dice, mira las palabras después de me parece y di qué forma tiene. Entonces, vamos a regresar. Y después de me parece,
¿verdad? ¿Qué palabra está? Está terrible. Después de me parece también está malo. Y así. Entonces ustedes van a ver todas las palabras que estén después de la expresión me parece. También aquí está, dice, me parecen, ¿verdad? Correctas. Me parecen difíciles. También está, me parece que muchas personas están muriendo, ¿verdad? Y me parece que vamos a tener problemas económicos. Entonces, todas estas palabras, ustedes van a responder qué forma tiene. Entonces las escriben en su cuaderno y comparan con la siguiente diapositiva que les voy a mostrar. Igual, acá tenemos la segunda pregunta. Dice, me parece. Me parece es una frase que expresa, tenemos tres opciones. A, duda, B, opinión y C, pensamientos. Entonces ustedes leen otra vez y entonces dicen qué expresa la frase me parece, ¿verdad? Igual, escríbanlo en su cuaderno y ahorita van a comparar. Y aquí tenemos la respuesta, ¿verdad? Entonces dice, mira las palabras después de me parece y di qué forma tiene. Las respuestas son A, adjetivos, ¿verdad? Y D, que sería verbo me parece, más que, más verbos en diferentes tiempos, ¿verdad? Entonces acá tenemos el primer ejemplo. Esta es la estructura de la gramática. Primero usamos el objeto indirecto, ¿verdad? Recordemos que el objeto indirecto es me, te, le, les y nos. Acá en este cuadrito están me, te, le, les y nos, ¿verdad? Y luego tenemos, después del objeto directo va el verbo parecer en tercera persona. El verbo parecer funciona igual que verbo gustar, fascinar y encantar, que solo tiene dos formas. Utiliza solo la conjugación de la tercera persona en singular o en plural. Entonces esto siempre va a depender, ¿verdad? Entonces después del verbo parecer va el adjetivo. Y aquí tenemos un ejemplo. Entonces dice me, ¿verdad? Que sería el objeto directo. Parece, que sería el verbo parecer en tercera persona. Acá está en singular. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una decisión, ¿verdad? Que es correcta. Y decisión, ¿verdad? Decisión es una palabra que es femenina y que es singular. Entonces, por eso, como estamos describiendo algo que es femenino y singular, el adjetivo también describe algo que es femenino y singular. Entonces, el verbo también va a estar en tercera persona de singular. Y aquí el adjetivo sería correcta, ¿verdad? Después tenemos el otro ejemplo. Dice, me parecen correctas las decisiones que tomó el presidente. Acá, como estamos hablando de decisiones, decisiones es un sustantivo que es femenino y es plural. Entonces, el adjetivo también va a ser femenino y va a ser plural. Y entonces el verbo parecer también va a ir en plural, en tercera persona plural, ¿verdad? Sería parecen. Y acá está me, que es el objeto directo. Parecen, que es el verbo parecer en tercera persona plural. Después está el adjetivo, que serían correctas. Y después está la oración, ¿verdad? Esa es la forma en la que se utiliza parecer, ¿verdad? Y también tenemos otro ejemplo. Acá dice, me parece que, ¿verdad? Me parece que muchas personas están muriendo. Este es otro caso. Entonces, el verbo parecer lo podemos usar de dos formas. Sería esta la primera, ¿verdad? Cuando estamos describiendo a un sustantivo y utilizamos adjetivos. Y esta es la segunda, cuando estamos hablando de una situación y utilizamos verbos. Y estos verbos pueden ir en
diferentes tiempos. Podemos usar presente, pasado, futuro y todos los tiempos que ustedes ya saben, ¿verdad? Entonces, en este caso sería la estructura así. Primero sería objeto indirecto, ¿verdad? Que son los que están aquí en el cuadrito. Después utilizaríamos el verbo parecer igual en tercera persona. Pero como estamos hablando de verbos, de acciones y de situaciones, recordemos que cuando hablamos de estas situaciones y acciones, siempre vamos a utilizar el verbo auxiliar en singular. Entonces el verbo parecer cuando usemos que y cuando usemos verbos, siempre vamos a utilizar solo la tercera persona singular. Entonces después va los verbos en diferentes tiempos. Por ejemplo, aquí tenemos el primer ejemplo. Me parece que muchas personas están muriendo, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Es como yo pienso que muchas personas están muriendo, ¿verdad? Y si observamos la forma, me parece, igual, las dos están en singular, ¿verdad? El verbo parecer está conjugado en la tercera persona singular. Igual usamos objeto directo, que sería me, parece que sería el verbo parecer en tercera persona. Y después tenemos toda la oración, ¿verdad? También tenemos que, ¿verdad? Después tenemos muchas personas están muriendo. O también está el otro ejemplo que dice, me parece que vamos a tener problemas económicos, ¿verdad? Entonces acá, así es la estructura. Objeto indirecto, luego va verbo aparecer solo conjugado en tercera persona singular. Después necesitamos que y después utilizamos un verbo en cualquiera de los tiempos que ustedes ya saben. Esto para expresar opinión, ¿verdad? Después tenemos el otro caso. Dice, la otra pregunta dice, me parece, es una frase que expresa y las opciones correctas serían opinión y pensamientos. Entonces la expresión me parece la usamos para dar nuestra opinión, para decir lo que pensamos sobre algún tema, alguna situación, algo que está pasando o para decir nuestra opinión sobre algo, ¿verdad? Acá tenemos varios ejemplos. El primero dice, a mí me parece correcta la decisión que tomó el presidente, ¿verdad? Esta es una forma de expresar nuestra opinión, utilizando me parece. Y también significa lo mismo que pienso que es correcta la decisión que tomó el presidente, ¿verdad? Entonces, pienso que ya sabemos que es para expresar opinión. Entonces, me parece es igual un sinónimo. Significan lo mismo y estas expresiones las usamos para expresar nuestra opinión, ¿verdad? El a mí, este es opcional. No es necesario decirlo. Podemos decir, a mí me parece correcta la decisión que tomó el presidente. O podemos decir solo, me parece correcta la decisión que tomó el presidente. La única diferencia es que cuando yo digo a mí, yo estoy enfatizando, yo le doy énfasis, yo lo hago más fuerte. Es como, yo pienso fuertemente esto, yo creo mucho en esto. Es cuando decimos a mí, es como para enfatizar. Y si solo digo, me parece correcta la decisión que tomó el presidente, yo pienso que está bien, ¿verdad? Que está bien. Pero si yo digo, a mí me parece, es como yo pienso que está un poquito mejor, ¿verdad? Después tenemos el segundo ejemplo. Y dice, a ella no le parecen correctas las decisiones que tomó el presidente, ¿verdad? Un sinónimo de esto podría ser que en su opinión no son correctas las decisiones que tomó el presidente, ¿verdad? Entonces, si podemos ver acá, el verbo parecer está en plural, ¿verdad? Porque estamos hablando de decisiones. Igual el adjetivo está en plural, ¿verdad? Y en femenino. Y si queremos hacer una oración negativa, entonces el no va antes de el objeto indirecto. Esto es para hacer la oración negativa, ¿verdad?
Después tenemos el tercer ejemplo y este dice, ¿a ti te parece que muchas personas están muriendo? Esto es un sinónimo de creo que muchas personas están muriendo. Igual, aquí estamos expresando nuestra opinión. Estamos diciendo lo que pensamos, ¿verdad? Y este es el otro caso, ¿verdad? Verbo parecer lo podemos usar verbo parecer más adjetivos o verbo parecer más que más verbos en otros tiempos. Y este es el caso de verbo parecer más que más verbos en otros tiempos. Dice, si a ti te parece, recordemos que que si estamos usando verbos, ¿verdad? El verbo parecer va a ir siempre en tercera persona singular. Y después tenemos el último ejemplo que dice, a ellos no les parece que vamos a tener problemas económicos. Un sinónimo de esto sería, ellos opinan que no vamos a tener problemas económicos, ¿verdad? Entonces ese es otro ejemplo, igual estamos expresando opinión. Ahora ustedes tienen una tarea. Esta tarea ustedes la van a hacer en casa. Yo igual ya les puse las respuestas de esta tarea en las otras diapositivas. Entonces ustedes van a responder en su cuaderno esta tarea y igual pueden comparar las respuestas acá en esta presentación. Yo solo les voy a dar el ejemplo de la primera y ustedes van a hacer las demás. Acá tenemos el primer ejercicio que dice, completa las oraciones con el verbo parecer en tercera persona singular o plural. Entonces depende, ¿verdad? Ustedes ya saben cuándo usar singular y cuándo usar la forma plural. Pero vamos a hacer la número 1 juntos. Por ejemplo, dice, a mí, terrible el coronavirus, porque las personas sufren mucho. Entonces, primero es importante ver cuál de los dos casos es. Recordemos que hay dos. Verbo parecer más adjetivo o verbo parecer más que más un verbo en cualquier tiempo. Entonces, aquí primero vamos a ver el caso. Acá sería, bueno, dice terrible. Entonces, terrible es un adjetivo. Entonces, si es adjetivo, hay género y hay número. Entonces, el verbo parecer puede ir en singular o puede ir en plural. Miremos a qué estamos describiendo. Estamos describiendo el coronavirus. Entonces, el coronavirus es una palabra, es un sustantivo singular y es singular y es masculino, ¿verdad? Entonces, si es singular y es masculino y estamos describiendo coronavirus, vamos a usar el verbo parecer en tercera persona singular o en tercera persona plural. Sí, la vamos a usar igual en singular. Entonces, la respuesta sería, a mí, recordemos la estructura. Entonces, primero va el objeto indirecto, que aquí sería, si estamos hablando de mí, entonces el objeto indirecto sería me, ¿verdad? A mí me, y el verbo parecer en singular sería parece. Entonces, la respuesta es, a mí me parece terrible el coronavirus, porque las personas sufren mucho. ¿Verdad? Entonces, esta es la primera tarea, ¿verdad? Escriben las respuestas en su cuaderno y después las comparan en la siguiente diapositiva. Acá está la solución. Después tenemos el siguiente. Aquí tenemos la solución, ¿verdad? Le pueden tomar foto o igual yo les voy a enviar la presentación. Y acá tenemos la segunda tarea, ¿verdad? Y las instrucciones dicen, completa las oraciones con el verbo parecer en tercera persona singular o plural. Depende, ¿verdad? Igual ustedes ya saben. Pero acá ustedes primero van a ordenar, ¿verdad? Van a ordenar las palabras y van a conjugar el verbo. Entonces tenemos la primera. La primera dice, ¿verdad? Así es como ustedes lo tienen.
Y ustedes tienen que ordenar las palabras para hacer una oración lógica, ¿verdad? Entonces recordemos la estructura, ¿verdad? Entonces primero colocamos a mí, después iría el objeto indirecto, que en este caso como estamos hablando de mí, ¿verdad? Sería me. Después vamos a ver el verbo parecer, pero para esto tenemos que ver qué estamos escribiendo. En este caso estamos hablando de una acción. Entonces, como estamos hablando de una acción, ya vimos que vamos a tener es un verbo o una acción. Entonces, cuando usamos verbos o acciones, el verbo parecer va en singular. Entonces, por eso, a mí me parece. Después necesitamos que. Después todo el verbo, ¿verdad? O la acción que sería no vamos a tener. Y el complemento, ¿verdad? Clases por mucho tiempo. Entonces estas ustedes las van a ordenar y van a conjugar el verbo en singular o en plural dependiendo de la situación. Y es importante que utilicen el objeto indirecto, ¿verdad? Igual ustedes acá tienen que escribir las respuestas en su cuaderno y después van a comparar estas respuestas en la siguiente diapositiva. Ahí está la solución, ¿verdad? Y aquí estaría la solución de la tarea también. Entonces es importante que ustedes primero escriban las respuestas, ¿verdad? Y le pongan pausa al video, ¿verdad? Que paren el video para que hagan el ejercicio primero y ya después lo comparan, ¿verdad? O solo si de verdad no saben cómo o tienen duda, lo ven. Igual, si hay alguna que ustedes no pueden hacer o tienen preguntas específicamente en alguna, me dicen y pues hablamos de ello en la Zoom meeting que vamos a tener. Entonces, eso sería todo por la clase de hoy, ¿verdad? Espero que aprendan mucho, que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Cualquier duda o pregunta me escriben o me avisan. Que tengan lindo día. Adiós.